Bien, hermanos, vamos a llevar a cabo un estudio bíblico que le hemos denominado los atributos de los hijos de Dios, parte 1, y el sábado parte 2. Comenzaremos con la restauración, dijéramos, planeada por Dios para una generación de un pueblo muy rebelde. Jeremías 33 dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciéndole: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de la casa de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlos de cuerpo de hombre. Muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Y ve cómo es la misericordia de Dios, que dice aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Después de todo eso, lo que Dios quiere es llamar a un pueblo rebelde, a un pueblo apóstata, a un pueblo que no le quiere, un pueblo que tiene mucho más interés en muchísimas otras cosas que en el Señor, y en el cual ahora nosotros tenemos que dar la batalla de estar de pie, pase lo que pase, no abandonar a nuestro Señor, sino seguir en el camino, buscando la santidad y buscando la salvación. Suceda lo que suceda, pase lo que pase, veamos lo que veamos, esté la gente a nuestro alrededor bien o mal, las circunstancias económicas, las circunstancias políticas, las circunstancias de cualquier tipo, nosotros tenemos que seguir parados en nuestros pies, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos ha mostrado un amor incondicional y un amor verdadero. Por lo tanto, nosotros hemos escogido el camino de ser hijos de Dios. No hemos escogido el desertar ahora porque no se cumplieron nuestros caprichos o porque no se cumplió lo que nosotros deseábamos, o porque no tuvimos lo que queríamos, o porque nos pasó algo como le pasaría a Job, en el cual terribles cosas le pasó, le sucedió, y el varón dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. No nos han pasado cosas como que nos quitaron un caramelo, nos han pasado cosas en la vida, que se nos ha muerto gente querida, nos ha pasado cosas de estar a punto de morir nosotros también. Hemos sufrido y hemos hecho sufrir en nuestro pecado a personas, hemos desbaratado nuestra vida, y así como esa gente hemos recibido la promesa
de Jeremías: clama a mí, yo traeré medicina y traeré salvación, para que nadie crea que merece. Dios ha sido muy misericordioso, queriendo que estemos nosotros en paz. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan que Él quiso que nosotros pudiéramos volver a ser sus hijos. En el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que hemos renunciado a la maldad y que hemos renunciado a todos los placeres prohibidos y hemos renunciado al amor a los ídolos, al dinero, a las personas, y hemos querido luchar por ser sus hijos, Dios nos ha mostrado su misericordia y nos ha dicho: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y antes de la ascensión, Dios dijo: así está escrito, ya fue necesario que Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Todo esto que es el arrepentimiento también le llama a las personas que les han sucedido cosas y que se sienten especiales y no merecedores de que les pasen cosas malas. Y alguna vez yo decía: ¿y por qué a mí? Me decía un varón de Dios, me decía: ¿y por qué no? ¿Por qué a ti no? ¿Quién eres tú para que no te pase lo que te pasó? Pero ese es un llamado para que tú clames a Dios y Él te revele cosas maravillosas que tú no conoces. Y entonces, después de que hemos decidido el camino de ser sus hijos, por amor, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, se encarnó en Cristo para venir y perdonar nuestras faltas, nuestros pecados. Después nos ha dicho, después del arrepentimiento, nos dice en la carta primera de Juan capítulo 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Eso es lo que el Hijo tiene como atributo. Por eso les llama hijitos míos. Esto os escribo para que no peques. Después de arrepentirte, ya no dejes nada pendiente con el mundo ni con el pecado. Abandona, renuncia a tus características de soberbia intelectual y espiritual, de que tú crees que eres Dios y que lo que tú dices es lo que se tiene que hacer. Pero si alguno hubiera pecado, hubiera caído en soberbia, hubiera caído en renegar contra Dios o abandonarle, pues... ¿Perdón, qué texto? Es primera de Juan capítulo 2, desde el versículo 1. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Su sangre es suficiente para que las personas que se han retirado de Dios empiecen a tomar decisiones de un arrepentimiento genuino, de una renuncia a todo lo que los ha apartado de Dios y de una reconciliación con Él, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Aún aquellos que han estado en santidad en la iglesia pueden regresar
porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora está de moda la palabra abogado. Para cualquier cosa que se haga justicia, ahora se necesita un abogado para que interceda por nosotros, porque la justicia, cuando va uno ahí de civil, pues no les hace caso a la gente, no nos hace caso y no nos toma interés. Y lo hemos estado viendo en casos vivos. La justicia por sí sola a un civil ya no le gestiona sus derechos, pero cuando llega un abogado, entonces todo el mundo le hace caso y empieza la justicia a moverse. En la relación con el pecado, las personas que han caído o que se han olvidado de su primer amor y que ahorita por cualquier pretexto, por cualquier cosa que les ha sucedido, abandonan al Dios de dioses, al Señor de señores, por su enojo, es hora de regresar al Señor, porque Él es la propiciación, Él es el abogado, el Padre que encarnado vino a salvarnos. Los atributos de hijo están aquí en el capítulo 3. Mira cómo dice: mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora somos hijos de Dios, y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y casi siempre cuando alguien infringe la ley, ¿a quién llama para que lo defienda? Abogado. Cuando le dicen, la justicia le dice, tienes derecho a llamar a un abogado, y si no lo tienes, el Estado te proporcionará uno. Entonces, si aquí dice que alguno transgrede la ley, pues el pecado es infracción de la ley, tienes que saber que hay un abogado, Cristo, que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cristo como abogado no es un abogado corrupto que vaya a sobornar a nadie para darte la libertad. Te va a dar la libertad con su pureza, con su honradez, con su limpieza, con su santidad, porque ya pagó todo aquello que tú debías y anuló la carta de decretos que se había levantado contra ti. Pero si tú solo quieres librarte, es imposible, porque dice Juan 2:38, que solamente del 38 en adelante, que solamente si el Hijo te libertare, solamente si el abogado pagara tu fianza, tú serás libre, que es la sangre de Jesucristo pagando para que tú no sigas en ese estado de soberbia, de abandono de Dios, creyendo que tu filosofía humana es más poderosa que su palabra para guiar tu vida. Entonces, si tú no dejas que Jesucristo te guíe, no comprenderás el amor que Él tuvo para querer que tú seas su hijo, porque el Hijo obedece al Padre, tanto que el mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida en esta tierra. Todo aquel que tiene la esperanza de ver a nuestro Señor volver a la tierra e ir con Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y entonces aquí empieza a describir la carta los atributos de los hijos de Dios y de los que no lo son. No a los que piensan
que siendo gente pecadora y rencorosa y amargada, y se dice hijo de Dios o hija de Dios, pues vamos a tener que checarnos con la Escritura, porque la Escritura es lo que va a permanecer. Dice la misma palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios es verdad, porque Cristo es la verdad, el camino y la vida. No hay otro camino. Eso que te han dicho ahí en las filosofías humanas, que todos los caminos llevan a Roma, pues ahí está Roma ahorita, el infierno. Eso es todo lo que te va a llevar. Todos los caminos te llevan al infierno, solamente un camino te lleva a Dios. Dijo nuestro Señor Jesucristo: nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Nadie va a llegar a Dios si no es por medio de sí mismo. Entonces dice la palabra que todo aquel que tiene la esperanza de verle tiene que purificarse a sí mismo, así como Él es puro. Él pagó tu fianza con pureza, pagando en Él el castigo que te tocaba por tu transgresión a la ley espiritual de no obedecer sus mandamientos y tener tus propios mandamientos y tener que obedecer tu propia mente, tus propios deseos, y el resultado de eso ha sido pura infelicidad. Todas las personas que no obedecen a Cristo vivirán infelices en sus interiores, porque no puede haber paz. El que transgrede la norma espiritual de Dios o los mandamientos en el interior, aunque lo vea sonriendo, en el interior sufre. Por lo tanto, buscan cosas que les produzcan placer, y casi todo es prohibido: pornografía, rencores ocultos, doble personalidad, hipocresía, vanagloria de la vida, yo soy quien soy y no me parezco a nadie y conmigo no se metan, y todas esas cosas que conocemos. Pero entonces aquí empieza a describir los atributos de los que no son de Dios y los que sí. Dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabes que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Ese es el atributo de Dios, el atributo que le da a sus hijos, porque dice la Escritura que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, para que uno no le desobedezca. El Espíritu nos asiste para estar tratando día a día de llevar a cabo los mandamientos de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aunque te digas cristiano, musulmano, lo que tú quieras, católico, mormón, o todos los títulos que tú quieras, si tú no estás obedeciendo el mandamiento de Dios y no permaneces en Él y pecas, dice la palabra, ni le ha visto ni le conoce. En la intimidad no conoce al Señor, aunque se sepan la Biblia para atrás y para adelante. Porque si conocieran a Cristo, sabrían de su poder para transformar el barro en sus manos y volver gente santa, gente obediente, gente dócil. Y dice: hijitos, ahí le está hablando a sus hijos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y el otro que no es su hijo dice: el que practica el pecado es del diablo. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Aunque te disfraces de lo que quieras, aunque estés en la luz del mundo, o estés en la iglesia pentecostal, o estés en donde quieras, si tú no obedeces a Dios, eres pecador. Y si eres pecador, eres discípulo de Satanás, dice la Escritura. El que practica el pecado es del diablo, el que está practicando una, otra. ¿Qué hay que hacer? Renunciar al demonio y no engañarse de que uno es hijo de Dios cuando está uno en pecado, porque ese es el mejor
indicador de que la palabra, cuando dice que el demonio se disfraza de ángel de luz, pues ahí lo puedes ver. Gente que dice: yo conozco a Cristo, tengo muchos años en el Evangelio y conozco y sé y oro en lenguas y todo, y vive en pecado, viven en adulterio, en fornicaciones, viendo pornografía, odiando, amargados. Pues todo esto, hermano, dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo, y el otro que no es su hijo, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no es una práctica, no es algo que te estén obligando el demonio a pecar. Te vendrá a tentar, sí, pero dice el Señor que Él da el remedio, porque Él fue tentado, ni modo que no te comprenda. Cuando Él fue tentado no cayó en la tentación, entonces Él da el remedio antes de caer en la tentación. Por eso los que caen en pecado cada rato, aunque estén en la iglesia, se dice aquí en la Escritura que no le conocen ni le han visto, porque no conocen su poder para desintoxicarse del pecado y purificarse a sí mismos, si tienen la esperanza de ver a nuestro Señor en su segunda venida. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer los pecados, las obras del diablo. Y dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Quién es el que juzga? Nuestro Señor Jesucristo. Las personas que no quieren entrar en una comunión con Dios se ponen a juzgar a la gente que camina o que quiere caminar con Dios para no entrar, y se vuelven jueces, y ese es el peor pecado. ¿Quién eres tú para juzgar a los demás? Pues nadie, pero pues es lo que tienen que hacer para sentirse buenos, tratar de juzgar a los demás y descalificarlos para que ellos se sientan que están bien. ¿Qué hace el Señor con esto? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Ya te convertiste en el juez que quiere determinar quién entra a la iglesia, a quién sale, a quién hay que atender, a quién no, a quién es digno y quién no. ¿Tú quién eres? Nadie. No amas a tu hermano. Te voy a decir cómo las gentes que critican y juzgan no aman a su hermano, porque no se acuerdan que Dios dijo en unas predicaciones atrás que Cristo se alegra más por ir por la que pecó que por las que no necesitan arrepentimiento. Y entonces la gente de la iglesia, en vez de alegrarse y ir por la oveja, no, critican, juzgan, y al último el diablo termina llevándoselos, porque es la falta de amor lo que Dios ve en los corazones duros. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Y recuerda que dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y dice: no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. Vio que la ofrenda era agradable a Dios y el otro se llenó de rabia, de celos, de amargura y fue y lo mató. Así pasa con la gente cuando ve que se le atiende al pecador. Ay, no, a este no. No tienen amor. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cuál es el amor de Dios? El amor de Dios es haber sido golpeado.
le pegaron con palos, le dieron latigazos, lo insultaron, lo escupieron injustamente y él perdonó. Ese es el amor de Dios. Juan 3:16 dice, mira, cuán amor ha dado el Señor para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Tanto amor ha dado por el mundo el Señor, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, se ha encarnado y se ha dado, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a ti nomás te dicen feo, te hacen cualquier cosa y te pones furibundo. Y ya no quieres, y luego eres grosero, y luego te peleas, y luego haces cosas diciéndote cristiano. Y cuando te dicen que estás mal, te enojas. Y luego te engañas diciéndole a Dios que eres su hijo, cuando estás lleno de pecado, y estás lleno de falta de amor hacia los que Cristo amó. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Pero los judíos son hermanos de sangre, son pueblo de Dios. El amor de Dios es haber puesto la vida por aquellos que lo agredieron, no aquellos que lo amaron, porque si no, nunca diría el Evangelio, ama a los que te aborrecen, ama a los que te ultrajan, ama a los que te maldicen. Entonces el amor que no esté en ti, ¿cómo te dices hijo de Dios? Si no está el amor a los que te maldicen, y a los que te ultrajan, y a los que te roban, y a los que te insultan. Él puso su vida por aquellos que le clavaron las manos, por el romano que le traspasó los pies. Inmediatamente antes de morir dijo, Señor, perdónalos. Y a ti ni siquiera te han traspasado los pies ni las manos, y no puedes desarrollar el amor que Él. Y entonces al último te dice, y con esto termino, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. No amemos de lengua. ¿De qué sirve que le digas a tu mamá, a tu papá, te amo, y luego al rato le andas pasando ahí preocupaciones que lo pueden montar o la pueden montar en una crisis nerviosa? O si alguien te dice, te insulta, te desgarras las vestiduras y juzgas y juzgas a los pastores y juzgas a los que te predican el arrepentimiento, y te vas con aquellos que te dicen que todo va a estar bien, que Dios te va a perdonar en tus pecados, y eso no es verdad. Dios te va a perdonar de los pecados, no en tus pecados. No vas a poder ver a Dios si no hay santidad en ti, si no hay renuncia completa a todo lo que sabes que no es verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestra corona, nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios, y si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Mira, va a haber gente que te acuse por cosas que nada que ver, porque así están, nomás están cazando a ver en qué te equivocas para juzgarte. Pero te digo algo, el consejo de Cristo te dice, si tu corazón no te reprende, confianza ten en Dios.
y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Y este es su mandamiento: que nos amemos los unos a los otros. Que oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, y el que guarde sus mandamientos permanezca en Dios. El que ama sus mandamientos permanece en Dios sin duda, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu Él nos los ha dado. Cuando tú recibes el Espíritu Santo y sabes que el Espíritu Santo mora en ti, y empiezas a sentir que el Espíritu te dice por dónde, el Espíritu de Dios, no el espíritu del anticristo. Ese es otro espíritu que ya está operando en los hijos de desobediencia. Y acuérdate, Dios es amor, y la fe, tu fe, es lo que puede vencer al mundo. El sábado veremos cuáles son las cosas que se mueven para obstaculizar que los hijos de Dios permanezcan, que los hijos de Dios cumplan y tengan los atributos que el Espíritu Santo de Dios quiere que tengan para que den fruto. Recuerda la higuera. Dice la palabra: por nuestros frutos nos conocerán. En todos lados donde vayas, tienes que dar un fruto de amor, tienes que dar un fruto de paz, tienes que dar un fruto de benignidad, de amor, de templanza, de dominio propio, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar a Dios. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque nos has exhortado y nos has dicho que tenemos que humillarnos y reconocer que no hemos sido lo que debemos ser. Pero el día de hoy, Señor, estamos aquí humillados ante ti. Que la gente que escuche, que la gente que vea, tenga la posibilidad de clamar a ti y de que sea levantado con poder, levantada con poder para la gloria de tu nombre, porque tú eres Dios, Señor, y tú tienes misericordia de todos aquellos que se acercan a ti, y nunca rechazarás a un corazón humillado, un corazón contrito y humillado, no rechazarás tú, Señor. Gracias porque podemos reconocer nuestra poca valía, pero pedimos y clamamos, Señor, que tú mores en nosotros y que nada ni nadie nos haga regresar a la desobediencia ni a la soberbia, Señor. En nombre de Jesucristo, te amamos. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios.